Pues seguimos hablando de elecciones, porque tenemos elecciones regionales en octubre, como bien lo saben ustedes, como ya además lo deben sentir en cada una de sus regiones, viendo los letreros, viendo las propuestas de los candidatos, aquellos que salen a pedir firmas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque hemos venido hablando durante esta semana, después de la sorpresa con la que el fin de semana recibieron a Bernardo, por ejemplo, el Ñoño Elías, en Sagún, Córdoba, con estas caravanas y una cantidad de gente alegrándose enormemente porque el Ñoño Elías había pues ya cumplido su tiempo en la cárcel. Y lo mismo hablábamos de lo que estaba pasando en Maicao con el hombre Malboro, en donde también después de recoger 63.000 firmas para poderse lanzar nuevamente a la alcaldía de esa ciudad en La Guajira, la gente lo seguía, lo celebraba y demás. Pues en medio de esas conversaciones que tuvimos esta semana con los videos que además vieron ustedes, vamos a ver si los podemos poner en unos minutos a través de nuestro canal de YouTube, en donde están las imágenes de cómo recibieron al Ñoño Elías o cómo también acompañaban al hombre Malboro en La Guajira. Salió a relucir un nombre y lo mencionaba Hugo Mario Palomar desde Cali y nos contaba los detalles Óscar Montes desde Barranquilla. Y es Yair Fernando Acuña, aspirante a la alcaldía de Sincelejo, que cuando hablábamos de estos videos y de estas reacciones de la gente en el norte del país, en la costa, pues se vino el nombre a la cabeza de muchos de Yair Fernando Acuña, quien ahora está aspirando a la alcaldía de esa ciudad en Sucre. Por eso hoy, en nuestra sección de Patos al Agua, hemos querido invitar al señor Yair Acuña. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y crece la lista de aspirantes a las elecciones regionales de octubre y pues algunos muy cuestionados, y por eso hoy quiero darle la bienvenida, también agradeciéndole que haya aceptado esta entrevista, sobre todo después de lo que hemos venido comentando durante la semana de lo que pasa en la costa Caribe, al señor Yair Acuña, aspirante a la alcaldía de Sincelejo. Señor Acuña, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista en los micrófonos de Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a toda la audiencia y bueno, a todas las personas que nos acompañan en esta mesa virtual de trabajo. Claro que sí, me alegra también poderlo ver a través de nuestro canal de YouTube. Y es que permítame, señora Acuña, hacer un poco de contexto con mis compañeros de la mesa de trabajo. Y yo le agradezco enormemente que usted pues haya aceptado poder responder muchos de los cuestionamientos que hay en este momento y desde hace muchos años en contra suya, y por eso la sorpresa que existe sobre su decisión de lanzarse a la alcaldía de Sincelejo en el departamento de Sucre. Óscar, ayúdeme a hacer el resumen del contexto que mencionábamos ayer, si no estoy mal, sobre la aspiración de Yair Acuña a la alcaldía de Sincelejo. Sí, Camila, el señor Yair Acuña ya ha tenido experiencia política en el país. El país recuerda muy bien que el señor Yair Acuña fue representante a la Cámara en el 2010, de 2010 a 2014, por un movimiento que lideró. Y posteriormente el señor Acuña aspiró a la Asamblea de Sucre y salió elegido diputado, y ha sido objeto también de una serie de investigaciones por parte de organismos de control en Colombia, en el país. La Procuraduría General lo sancionó en un momento determinado, siendo diputado, y actualmente también el doctor Acuña es objeto de una investigación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un controvertido político sucreño que efectivamente ahora pues decide nuevamente o por primera vez aspirar a la alcaldía de Sincelejo, Camila. Así es, Óscar, y es que el señor Yair Acuña fue mencionado por las declaraciones del paramilitar Juan Manuel Borré, líder de los Rastrojos. Dijo que lo había financiado en una de sus campañas al Congreso como representante. También lo mencionó en sus declaraciones Eduard Cobo, alias Diego Vecino, comandante del bloque Héroes de Montes de María. Entonces, esas están entre algunos de los cuestionamientos que la Corte Suprema de Justicia tiene para el candidato que estamos entrevistando hoy.
Y por eso, candidato, con esto que acaban de explicar mis compañeros, la pregunta es, y que quedó sobre la mesa ayer, y por eso yo le agradezco enormemente que esté con nosotros hoy en estos micrófonos, es ¿por qué decide usted lanzarse a la alcaldía de Sincelejo después de todo este, discúlpeme si voy a usar esa palabra, prontuario dentro del sector público que acaban de decir mis compañeros? Primero, Camila, muchas gracias a todos los que han hecho sus gracias. Creo que nada más apartado de la justicia que tratar de meterme a mí en el mismo costal que personas que han sido condenadas, ¿sí? En la democracia es un privilegio ser investigado. Eso es un privilegio, ¿sí? Es decir, a las personas se les da el privilegio de mantener su inocencia y no de ser prejuzgados. En ese sentido, colocarme a mí en el mismo costal del ex senador Bernardo Elías o del señor Malboro, creo que es una cosa tremendamente injusta y es un paralelismo que es terrible siquiera de poder intentar construirlo. Sí, digamos, de las cosas que, digamos, yo expreso mi respeto por la labor periodística y siempre lo voy a respetar, pero tratar de colocarme a mí, un hombre que tal vez corrijo a Óscar o lo amplío. Yair Acuña fue líder de barrio, dirigente estudiantil, concejal de Sincelejo, diputado del departamento en 2 ocasiones, representante en 2 ocasiones. He sido en varias ocasiones la mayor votación de mi departamento y bueno, tengo un trabajo social, un trabajo político de muchísimos años, para nada un accidente de la política y además con una formación académica que está por encima de casi toda la clase política del departamento, que empieza desde mi pregrado, mi especialidad, mi maestría y ya mi doctorado acabado académicamente en una de las mejores universidades de Latinoamérica y todos los demás en las mejores universidades del país. Tal vez el error que yo estoy empezando a corregir, el que estoy comenzando a corregir. Tal vez he dejado que me maltraten, tal vez he dejado que me macarticen, tal vez he dejado que me señalen y no he hecho uso del privilegio de ser investigado y del uso de mi buen nombre y adicionalmente a controvertir lo que eventualmente se ha dicho de mí. Se han tejido una construcción, en una narrativa sobre la construcción de un ser humano que no existe. Ese Yair Acuña que ustedes describen tal vez es una persona investigada, que ha sido señalada, pero que además ha sido absuelto en su gran mayoría de procesos y otros que aún están en etapa de investigación, lo cual es absolutamente normal que una persona que tiene más de 20 años en política y que no ha hecho sino cuestionar, señalar, denunciar y en el caso de bandas criminales he sido el primero en el departamento de Sucre que desde el año 2010, incluso 2009, anunciaba la urbanización del pie. El primero, tú lo puedes buscar el 24 de noviembre en los anales del Congreso, en avisorar que el Clan del Golfo, los paisas, los rastrojos, los urabeños, la oficina de Envigado, todas las estructuras criminales iban a venir a un proceso de urbanización del conflicto. Desde el año 2009-2010 lo venimos haciendo. Antes, en el año 2003, denuncié la intromisión de los paramilitares en el municipio de Sincelejo. Mi verdad jurídica ha estado totalmente clara. Lo que ha sucedido es que la verdad solo hasta hoy he salido a decir, bueno, aquí estoy, cuénteme, y estamos prestos a aclarar todo. Yo tengo absoluta tranquilidad jurídica, pero ya es necesario comenzar a que la narrativa de calle pues sea un poco coincidente con la verdad jurídica. Y por eso nos parece importante esta entrevista y por eso yo sé que usted no ha hablado en los medios de comunicación y pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Pero hagamos un recuento. Usted en este momento para la alcaldía de Sincelejo está apoyado ¿por qué partidos y por qué movimientos? No tengo coincidencias, estoy avalado por el partido de la U actualmente. Mi coincidencia con el partido de la U no es un tema ocasional, es decir, estuve en las campañas de presidencia de algunos presidentes, de candidatos de la presidencia del partido de la U. He acompañado a los senadores del partido de la U en el pasado y cuando yo he aspirado a la Cámara he hecho fórmula con algunos partidos como el partido de la U, incluso Partido Conservador, Partido Liberal.
Pero sabemos, señora Acuña, que en las regiones, en las regiones, pues pasan muchas cosas que parecen absurdas a nivel nacional en términos de apoyos políticos. Y usted dice, yo tengo el apoyo del partido de la U, porque además usted ha militado en el partido de la U y ha hecho campaña política por los candidatos presidenciales de ese partido. Pero en Sincelejo, para que usted ya nos diga abiertamente, ¿lo apoya el partido de la U? ¿Usted va con el partido de la U y qué otras colectividades? Nosotros tenemos el partido de la U, tenemos unas conversaciones bastante amplias con un sector importante del Partido Liberal, porque él no le dio aval de alcaldía a nadie, entonces ellos dejaron libertad. Tenemos un sector muy importante del Centro Democrático con quien venimos, tiene unas conversaciones bastante amplias, con una gente del maíz, una gente también del maíz, una gente de Colombia Renaciente también, y del Partido Demócrata Colombiano. Es decir, hay varios sectores, como no tienen avales principales en las candidaturas de alcaldía, los partidos lo que han dejado es libertad a sus militantes, y hoy casi que tenemos participación en todas las colectividades, y eso nos ha permitido generar un consenso, digamos, con un respaldo ciudadano bastante importante, que hoy mantiene en la intención del voto en las encuestas, en todas las encuestas, con una amplia posibilidad, pero trabajando duro, como tenemos que hacerlo, para poder llegar a un debate. Lo que se ha visto, lo que se ve que puede sus elecciones es que a nivel local, aquellos partidos que están siendo en cierta medida oposición o se están apartando del gobierno van a querer hacer oposición ya desde gobernaciones y alcaldías. Con esta alianza que tiene usted de colectividades que lo apoyan para la alcaldía de Sincelejo, ¿quiere decir que usted sería una de esas alcaldías que estaría en contraposición al gobierno nacional? No, para nada. Mira, hay un caso muy curioso. En el año 2018 yo voté por Gustavo Petro. Le hice campaña a Gustavo Petro. Ahí está mi voto grabado, lo pueden buscar en Twitter, donde yo acompañé a Gustavo Petro. Ahorita en las elecciones de presidencia acompañé primero a Federico Gutiérrez y luego a Rodolfo Hernández. Sí, pero digamos, yo ninguna diferencia estructural. Desde el bocetín del partido está declarado en independencia, el partido no está declarado en oposición, y nosotros bajo ninguna circunstancia haremos nada contrario a lo que el partido desde el nivel central oriente. Si el partido en este momento está en independencia, lo que va a ser nuestra alcaldía es una alcaldía independiente, pero respetando los niveles de interacción armónica entre los diversos niveles de gobierno, es decir, el gobierno municipal, el gobernamental y el gobierno nacional. Tengo muy buenos amigos en el Pacto Histórico, muchísimos amigos en el Pacto Histórico, como tengo muy buenos amigos en todos los partidos. Es que hay que recordar que Yair Acuña no solamente ha hecho vida política en Bogotá, donde ha sido 2 veces representante a la Cámara, sino que estudié en Bogotá. Mi maestría es de la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, yo he hecho vida en Bogotá, tengo mis amigos en Bogotá, he hecho política en Bogotá y adicionalmente en la región. Como tú misma lo decías, tal vez el error nuestro es que nosotros no salíamos a los medios. Decíamos, esperemos, la verdad, como están contando un mito, una leyenda urbana, tal vez con algunos datos ciertos, otros que tal vez no tienen la información suficiente, esperar que eso avance. Y como tenemos absoluta tranquilidad jurídica, pues no nos preocupábamos, pero ya llegó el momento donde es necesario cambiar la narrativa de las calles y que la narrativa de las calles coincida con la verdad jurídica. Usted nos ha hablado de su trayectoria política, candidato Acuña, y de los apoyos que hoy tiene, los apoyos políticos, pero no le escuchamos mencionar nada de su relación con la Casa de los Gatos de Magangué, liderada por la empresaria del Chance, Enilcia López, La Gata. ¿Esa relación también hace parte de los mitos que usted menciona o ha sido una realidad? Bueno, les cuento algo. Esa también es de las cosas que bueno que me deje esta oportunidad de preguntarme eso. Mi familia es de Magangué, es decir, mi padre es de Magangué. Yo soy devoto de la Virgen de la Candelaria. Toda mi infancia me la viví en Magangué. Todo el mundo sabe quién es la señora Enilcia López. Eso es, digamos, a mí me han tratado de encasillar cuando en algún momento me preguntaron que si yo sabía quién era esa persona. Pues claro que sé quién es esa persona, pero ningún tipo de relación política. Más en el año 2010 salió un titular que decía que informe de inteligencia salpica a fórmula del hijo de la gata. Sí, es una cosa, digamos, que fue desmentida después en los extrajudiciales y que ese informe de inteligencia nunca existió y que fue una noticia mal y orientada
hacerme del cual salí exitoso. Y nada más equivocado que en el año 2010 que nos decían que éramos la fórmula de Héctor Julio Alfonso López, que aspiró al Senado de la República y que él nos había apoyado. Héctor Julio sacó en el departamento de Sucre 10.000 votos y yo saqué cerca de 50.000 votos. Es decir, nada más equivocado que encasillarme a mí en un tema donde realmente no he estado. Es decir, yo la gata más grande que he conocido es una gatica que vivía en mi casa que se llamaba... Sí. Bueno, pero señora Acuña, señora Acuña, es que le quiero preguntar, porque usted se refiere como a mitos y leyendas urbanas y narrativas de calle, pero le quiero preguntar por un hecho concreto que tiene que ver con la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lo llama indagatoria a usted porque hay un testimonio del señor Borré que dice que los grupos paramilitares lo han financiado a usted. Entonces no estamos hablando aquí, como usted ha dicho durante la entrevista, de leyendas urbanas, de mitos y de una narrativa de calle. Es un hecho concreto. La Corte Suprema de Justicia lo llama a usted indagatoria por este testimonio que lo incrimina a usted en este tipo de acciones. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, a todas las personas en política nos anteceden nuestros comportamientos. Te cuento, año 2002 denuncié la intromisión de los paramilitares en Sincelejo. Año 2003 los volví a denunciar. Año 2004, antes de la desmovilización, los denuncié y denuncié a su comandante Rodrigo Cadena. Denuncias tienen anales en la Fiscalía y en las actas de consejo del municipio y en las actas de asamblea del departamento de Sucre. Adicionalmente a eso, en el año 2010 denuncié a las bandas criminales en todas sus denominaciones: Clan del Golfo, en ese momento no era Clan del Golfo, sino Urabeños, Rastrojos, Oficina de Envigado, Costeños y todas las estructuras criminales y todas las franquicias criminales. Fui el primero en decir que se venía un proceso de urbanización del conflicto. Y lo di con nombre propio y hice un llamado a que se construyeran bloques de búsquedas especializados que golpearan a estas estructuras criminales para evitar que se viviera un fenómeno parecido al fenómeno mexicano de la urbanización del conflicto. Lo mencioné y te puedo compartir el video apenas terminemos la entrevista, y eso está en video y está en audio. Adicionalmente, claro, permítame. A eso, desde el año 2010 he sido reiterativo en denuncias. La Honorable Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho en el mes de enero pasado es haber dicho: aquí hay testimonio, y como en Ley 600, para que entendamos bajo qué derecho estamos investigados, en Ley 600 basta con 2 indicios de responsabilidad, incluso subjetivos, a consideración del investigador para llamar a una persona a indagatoria. Es decir, no crea usted que el llamado a indagatoria es la certeza de culpabilidad, y no antes, por el contrario, que no coincida con esa narrativa o con ese mito o esa leyenda que está mal. Permítame, candidato Acuña, porque vamos a mejorar el sonido. Yo me toca interrumpirlo porque es que se nos está cortando, yo creo que por la calidad del internet. Permítame que vamos a mejorar el sonido con usted. Pero entonces, Oscar, lo que está diciendo, y desde que empezamos la entrevista, lo que dice el candidato Acuña, candidato de Sincelejo, es que para él es un privilegio estar investigado, que a él no lo pueden comparar, por ejemplo, con el ñoño Elías, que fue condenado y que cumplió una condena en la cárcel, que todo lo que hay alrededor de él son investigaciones y mitos urbanos, y que por esa razón para estas elecciones ha decidido pues empezar a hablar y poner la cara y no dejar que digan más cosas de él. Es lo que yo he entendido de la entrevista. Sí, Camila, me llamó también la atención ese hecho de que él se sienta privilegiado porque está siendo investigado en estos momentos por la Corte Suprema de Justicia. Pero Camila, mire, la trayectoria del doctor Acuña en la política cinceleljana, en la política sucreña, ha estado siempre rodeada de la controversia, de la polémica. Ya le contaba a usted, la Procuraduría lo investigó en su momento, la Corte Suprema lo tiene investigado, la Fiscalía también. Entonces, eso no es precisamente unos detalles menores, son detalles delicados que él tiene que explicarle a la opinión pública y a sus electores. A eso me estoy refiriendo, Camila. Y creo que ahí lo tenemos, Oscar, porque usted quería hacer otra pregunta en la línea nuevamente, y mejoramos el sonido con el candidato Acuña. Ya estoy en el teléfono. Sí. Te vuelvo y te reitero. Es un privilegio, no de Yair Acuña, es un privilegio que te da la democracia, ser investigado, porque recuerda, la carga de la prueba está en cabeza de la justicia. Es decir, tú no tienes que probar que eres inocente. A ti la justicia
justicia debe probarte que tú eres culpable, y eso se prueba en los estrados judiciales. Como yo había sido un hombre que no había salido a medios, ahora me toca darle las explicaciones, como tú bien lo dices, sin violar la reserva sumarial a los electores que han confiado en mí durante muchísimos años, y que en esta ocasión estamos pidiendo la oportunidad, que le den la oportunidad al candidato a alcaldía, mejor formado, mejor formado políticamente y con la mejor formación desde el corazón. Pero mire, señora Acuña, en el caso suyo hay dos testimonios que lo señalan, el del señor Vecino, Diego Vecino, y el del señor Borré, ambos militantes y uno comandante de las autodefensas, de los grupos paramilitares. Ambos lo señalan a usted. Entonces, ¿ambos mienten? Sí sabe usted, y busque ahí en internet, en El Espectador, puede consultar mientras hablamos. Lo que pasa es que las noticias malas vuelan, las noticias buenas tal vez no vuelan tanto. Busque usted en El Espectador mientras yo hablo, y El Espectador cubrió las mentiras de Diego Vecino. Esa noticia no se publicitó. La Honorable Corte Suprema de Justicia le solicitamos que le compulsara copias por falso testimonio, y adicionalmente a eso activamos un expediente que tenía en la Corte del Sur de Nueva York para un tema de extradición. Entonces, nosotros hemos sido personas que hemos actuado en el derecho, y por eso digo, consulte ahí el testimonio de Diego Vecino, que salió cubierto por El Espectador, controvertido completamente, porque nos colocaba en unos momentos. Es decir, Diego Vecino, es que digamos, tengo que tener mucho cuidado de no violar la reserva sumarial, pero es decir, algunos señalamientos decían que Yair Acuña había hecho una cosa en 1996. Yair Acuña en 1996 tenía 16 años. Luego que Yair Acuña había hecho una cosa en 1998 como concejal. Yair Acuña fue concejal en el año 2003. Luego que había llegado con el apoyo de estructuras criminales y que había sacado 500 votos en un corregimiento que se llama La Arena. Saqué 2 voticos, uno, dos, que recuerdo quiénes son, Manuel Ramos y su papá. Y Manuel me puede corregir, que son 2 habitantes de ahí del corregimiento de La Arena. Y luego que me apoyaron a la asamblea, para llegar a la asamblea del departamento. Yo fui diputado en el departamento en el año 2007 y la autodefensa se desmovilizó en el año 2005, julio del año 2005, y he sido un crítico, un denunciante permanente de estas estructuras, y lo que terminó pasando fue que mis opositores, que me veían como un dato atípico en política hace unos años, terminaron creando toda esta narrativa y todo este mito, y ese señor Borré, que digamos, mientras no sé ni quién es la verdad, estamos esperando que la Honorable Corte, que sí, en efecto, dijo que me iban a escuchar en indagatoria, estamos esperando que la Honorable Corte Suprema de Justicia diga cuándo, para estar prestos, como siempre hemos estado prestos. Hay que recordar Candidato Acuña. Yair Acuña es la única persona que ha sido escuchado en indagatoria en la Honorable Corte Suprema de Justicia, en indagatoria en el tema de parapolítica, y la Honorable Corte Suprema de Justicia dictaminó la abstención de medida de aseguramiento. Es decir, no ha habido absolutamente nada con carga de prueba suficiente para que Yair Acuña, que lo han investigado hasta la saciedad, pocos investigados han tenido el cubrimiento mediático negativo que hemos tenido nosotros, y lo que estamos ahora es diciendo que se nos dé el legítimo derecho a la controversia, que además Blue Radio lo está haciendo con suficiencia, cosa que les agradecemos. Candidato Acuña, pues usted nos dice, y nos lo ha repetido varias veces, de su formación académica. Usted nos dice que tienes toda esta formación académica tan relevante. Pues hay que recordar que, por ejemplo, Andrés Felipe Arias es doctor, tiene un PhD de la Universidad de California. Entonces tampoco podemos hacer pues la deducción de que porque la formación académica es muy brillante, pues la persona es completamente limpia. Yo creo que los argumentos, pues las evidencias muestran que los argumentos deben ser otros, pero me quiero concentrar una vez más en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿usted cree que la Corte Suprema lo que está haciendo es replicando una narrativa? ¿Usted cree que la Corte está politizada, o por qué una vez más lo llamaron a indagatoria y le abrieron la investigación por concierto para delinquir agravado? Porque esa es la investigación. La Honorable Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho es aplicar el derecho de la Ley 600. Se construyen 2 indicios de responsabilidad. Esos 2 indicios obligan a que en el proceso penal 6 meses se haga investigación preliminar. Acabados los 6 meses, la siguiente etapa es la etapa formal. Y la etapa formal, cuando han pasado los 6 meses,
y están los dos indicios de responsabilidad, es la apertura de investigación formal. En la investigación preliminar se te escucha en declaración jurada o eventualmente en testimonio. En la investigación formal, que es a partir de los 6 meses en adelante y por 18 meses, se abre la investigación formal, que el requisito, así como se llama en investigación preliminar, el requisito es llamarlo a declaración jurada en la investigación formal, que es cuando pasan los 6 meses, o si la Corte tiene mucha congestión, puede tomarse un poquito más de tiempo en la preliminar, abre investigación formal y el llamado es indagatoria, es decir, el término jurídico, así como en la investigación preliminar se llama llamado a declaración jurada, en la investigación formal, que es otra etapa de la investigación penal, aparece el llamado a indagatoria. Frente a la formación académica, es que la formación académica tiene que ser necesariamente un componente importante para nuestros mandatarios. No quiere decir que aquellos que tienen mejor formación académica no cometen errores, claro, pero hay que conocer la administración, saber la administración, porque además todos mis posgrados son en administración pública. Eso quiere decir que nosotros estamos colocando nuestra hoja de vida, como decir, cumplimos con los requisitos. Pero no solamente los requisitos académicos, hemos dicho también los requisitos políticos para interactuar con la clase política y los requisitos desde el corazón, porque hemos aplicado nuestra capacidad de servicio durante más de 20 años al servicio de la ciudad y del departamento, y eso ustedes lo pueden hacer fácilmente, lo pueden demostrar, lo pueden encontrar en territorio. Candidato, para nadie es un secreto que ganar una alcaldía tiene mucho que ver con la llave que se haga en campaña con el candidato a la gobernación. En este caso le quiero preguntar cuál será su llave a la gobernación, teniendo en cuenta que uno de los perfiles más destacados y uno de los que prima en las encuestas en su departamento es el primo de la primera dama Verónica Alcocer, el señor Mario Fernández Alcocer. ¿Usted con quién tiene pensado hacer la llave para la gobernación de su departamento? Bueno, nosotros tenemos, primero, como el partido de la U no ha avalado candidato a gobernación, todavía no tenemos la obligación legal de partido de acompañar a ningún candidato. Tenemos muchísimos amigos en el Partido Liberal, pero muchísimos amigos. La candidata liberal es nuestra amiga, la doctora Lucy García es nuestra amiga, creemos que ella tiene toda la formación para llegar al proceso de gobernación. Estamos en ese proceso de la construcción de un acuerdo de partidos para que los partidos construyan ese acuerdo, y luego de que se construyan esos acuerdos, pues saldremos ya oficialmente a establecer nosotros el anuncio oficial en qué candidatura vamos a estar a partir del 1 de agosto. Con la otra campaña tengo una relación cordial también, hace muchos años, incluso él le hizo campaña a mi esposa y yo le hice campaña a su esposa en una campaña de Congreso. Es decir, nosotros acá en Sucre, la clase política, todos hemos tenido coincidencias y en algunas ocasiones hemos tenido lejanías. Pero acá nos conocemos y digamos, sabemos perfectamente nuestra actividad, porque Sucre y el municipio de Sincelejo, digamos, son municipios de alguna manera pequeños y acá nos conocemos todos. Claro. Pero nosotros hoy tenemos una cercanía ostensible, mucho más marcada con el Partido Liberal, con quien tenemos muchísimas coincidencias, pero el anuncio formal lo vamos a hacer en la primera semana del mes de agosto. Pero eso significa que descarta una alianza con Fernández Alcocer. No, tenemos amigos en esa campaña, pero muchísimos amigos. Lo que es que nuestra coincidencia hoy es con el Partido Liberal. Yo entonces, ya que Diana se metió en el tema de la campaña, quiero preguntarle sobre una columna que escribió Laura Ardila en el periódico El Espectador, que se llama "De nuevo vuelan billetes de Yair Acuña en Sucre". Esa columna se publica en mayo, a finales de mayo de este año. Y habla, y tiene fotos además, señora Acuña, de la forma en que hace usted campaña y está acostumbrado a hacer campaña. Y es a dar plata, por ejemplo, habla del tema de los cascos que entregó usted a los motociclistas de Sincelejo, o de cómo se regala la tanqueada de la moto para los votantes. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde ha salido la plata para su campaña en esta oportunidad, señora Acuña? Bueno, en primera medida a la doctora Laura, que la conozco y le he expresado siempre mi respeto, ella conoce, antes de que empezara a escribir de mí, que le fue muy rentable escribir de mí, porque incluso como el nombre de Yair Acuña generaba cierta movilidad en redes, terminaba
siendo atractivo para escribirle a Yair Acuña. Y lo que terminó pasando con Laura fue que creó también una narrativa, también la construyó, y parte de la narrativa era que Yair Acuña punta de whisky y billete. Fíjate, yo soy abstemio, Yair Acuña no toma trago, ni toma trago, ni comparto el consumo de licor, porque ese es un tema que lo tengo yo como norma de vida, ¿sí? Es decir, yo particularmente el tema del licor totalmente afectado de mí, apartado de mí. Y en el tema de los ríos de dinero, miren, si yo tuviera ríos de dinero no hubiera perdido 2 veces. Es que yo he perdido 2 veces. Yo te mencioné las elecciones exitosas, pero también he tenido elecciones en las que he tenido reveses. En el caso de la gobernación en el año 2015, perdimos la gobernación. Y en el año 2019 perdimos la gobernación. Si hubiera tenido ríos de dinero, pues... ¿De dónde sale la plata para su campaña en esta oportunidad de la alcaldía de Sincelejo? ¿O de dónde va a salir? Primero, donaciones. Segundo, recursos propios. Recuerda, llevo 25 años trabajando. No cobro barato mi consultoría. Digamos, puedo presentarte mi portafolio de servicios. No es costoso, es realmente justo para el trabajo que hago cuando soy consultor político, que hago consultoría política a nivel país y a nivel internacional. Te puedo mostrar mis contratos nacionales e internacionales cuando tú consideres. Adicionalmente a eso, hago actividades privadas adicionales, y adicionalmente a eso, he tenido siempre en mi vida buenos salarios, lo que me permite tener buenos ahorros y una extraordinaria vida crediticia. Todos los bancos, bueno, todos los bancos no, el Banco BBVA, Banco Meva y el sector financiero me presta dinero, y ahí están mis créditos. Y los otros recursos que he construido durante toda mi vida, adicionalmente a los recursos familiares, que eso además puedes consultarlo en la norma de conducta mía en la financiación de mis campañas, ha sido la misma desde que comencé en el año 2003 hasta hoy. Tú puedes revisar eso y te vas a dar cuenta que los recursos nuestros han sido básicamente recursos propios, recursos familiares y recursos de donaciones de amigos que han confiado en nuestro proceso. Y en esta ocasión, pero entonces, señora Acuña, ya que usted dice que de ahí viene el dinero, hablemos de la estrategia y de la forma de la campaña. Usted menciona y dice Laura Ardila, que es una periodista muy acuciosa que ha hecho investigación sobre toda la política en la costa Caribe, dice, le ha sido muy rentable hacer investigación sobre Yair Acuña porque Yair Acuña pues daba muchos clics en las redes, es lo que usted acaba de decir. Sin embargo, en esta columna que publica Laura en el periódico El Espectador a finales de mayo, habla de algo que usted no me mencionó, y es de la tanqueada de las motos gratis y de la regalada de los cascos. ¿Eso es mentira? ¿Es mentira lo de la tanqueada de las motos y es mentira lo de la regalada de los cascos a potenciales votantes para su campaña de Sincelejo? Primero, las gestiones, cuando ustedes ven a Ecopetrol, que hace una gestión en función de llevar la gestión a unos niños que necesitan allá en la Alta Guajira, unas bicicletas o eventualmente unos filtros para agua, es decir, a eso se le llama, ¿cómo es que se le llama cuando alguien que tiene o que es reconocido que tiene, hace cosas, se le llama... No, pero usted no puede, pero a ver, candidata, no podemos comparar llevar alimentos a unos niños necesitados con tanquearle la moto gratis a unos posibles votantes suyos o regalar cascos. No, pero déjeme terminar la intervención. Nunca he tanqueado la moto de alguien como contraprestación electoral, puede buscarlo, intenten probarlo, eso es falso. Lo de los cascos fue una gestión que yo hice con una empresa privada que nos ayudó a que hiciéramos unas campañas de seguridad vial y ciudadana en Sincelejo, incluso hoy estamos en coordinación con la policía en el tema de los frentes de seguridad igual. Y esos muchachos, algunos de ellos se les gestionó unos implementos de seguridad, pero eso fue antes del debate electoral, antes de que comenzara el cronograma electoral. Usted puede revisar, eso no se esconde. Eso está públicamente en las redes. Es decir, incluso en mis redes personales hay videos en vivo y no se condiciona para nada la voluntad del elector cuando el calendario... Pero señora Acuña, perdóneme, le interrumpo en ese caso porque a propósito de la columna de Laura Ardila, es evidente, es un hecho objetivo demostrable su relación estrecha con los mototaxistas de Sincelejo. Y uno de los grandes problemas que tiene Sincelejo precisamente en el tema de la movilidad es la cantidad de mototaxistas, todo dependiendo de una candidatura en el caso suyo. Entonces, en lugar de buscar una solución a la movilidad de Sincelejo, es un problema que no se acaba por
porque los políticos como usted trabajan de la mano con este problema, que es sinceramente uno de los problemas más grandes que tiene Sincelejo, señora Acuña. Entonces, por supuesto que ahí está aferrado el respaldo político al beneficio que reciben ellos con la tranqueada o con los cascos. No, nada más alejado de la realidad. Tenemos la política más completa para mejorar la movilidad de la ciudad. Es decir, hemos un estudio y determinó el estudio que cerca del 67% de los mototaxistas, entre el 60 y el 67% de los mototaxistas, acudiendo al margen de error, no son de Sincelejo, vienen de Morroa, Corozal, San Marcos, Montería, Cereté, Lorica, Cartagena, Barranquilla, Magangué, y eso llegan el lunes, alquilan una habitación o alquilan un lugar, se quedan trabajando hasta el viernes y luego se llevan la remesa. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hay que actuar coordinadamente con los otros entes territoriales para que genere políticas públicas para que ellos puedan tener oportunidades en sus territorios, y yo construir una política pública, que estamos en ese proceso, incluso con las mesas de concertación del programa de gobierno en territorio, construir una política pública que permita darle oportunidades a esos muchachos, porque no todos son mototaxistas, hay una gente que es motociclista, porque el principal medio de transporte en nuestra ciudad es ese. Y frente al tema de transporte público, nosotros tenemos la política pública más bonita de todas. ¿Qué hemos dicho? Ya hemos conversado con gente que tiene relaciones con el transporte público del país, con gente que tiene relaciones con Bogotá, con gente que tiene relaciones con Cali. ¿Y qué le hemos dicho? Venga, ayúdenos. Entonces nos decían, controla la inmigración de mototaxistas externos, contrólala de manera concertada, paulatina, sostenida, armónica, y los que están acá que empiecen a ser amables con la ciudad para que las busetas lleguen a la ciudad. Ahora, ¿qué me dijeron? No, necesitamos 6 meses, subsidio a la tarifa, porque la tarifa debe ser subsidiada, porque todos los sistemas de transporte del mundo tienen tarifa subsidiada. Aquí se quebraron 2 sistemas de transporte, uno hace 20 años y uno hace 10 o hace 8, y ambos se quebraron por las malas administraciones. ¿Y qué termina pasando? Que si la tarifa es subsidiada, intervenimos la malla vial para componer la malla vial que está llena de huecos en Sincelejo, peatonalizamos el centro. Nosotros traemos al centro la alcaldía del municipio para que el centro de Sincelejo podamos atender desde el centro peatonal de Sincelejo, y las busetas puedan ingresar y los taxis puedan ingresar. Eso va a permitir que el sistema de transporte nuestro vuelva, que es un sistema de transporte con unas complejidades que no las tienen otras ciudades. Nosotros tenemos unos indicadores de complejidad que son absolutamente distintos a los que tienen otras ciudades capitales. Somos una ciudad pequeña, de callecitas hechas para que pasaran las carretas de la colonia, las carretas de la República, y hoy están siendo ocupadas incluso por una cosa que se llama candidato. Nosotros tenemos toda una política pública para recuperar el espacio público, mejorar las condiciones mejorar las condiciones de la malla vial y garantizar que lleguen las busetas. Ahora, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno? Queremos hacer un llamado enfático. La seguridad de nuestra ciudad está vuelta absolutamente nada. Estamos en una guerra urbana completa donde están matando 1 y 2 personas diarias. Y queremos mirar a ver cómo entre el municipio, la gobernación y el departamento, en una colaboración armónica, empezamos a generar, primero atacar a las bandas criminales y al microtráfico, que es el principal generador de violencia en el país, según las estadísticas del país. Y adicionalmente a eso, darle oportunidades a los muchachos que hoy se están matando en los barrios. Pero adicionalmente a eso necesitamos mucha más inteligencia, muchas más cámaras de seguridad y muchas más oportunidades para la gente. Hay que recordar... Oiga, candidato, pero venga, estamos en eso. Como estamos hablando de su historia y su recorrido político, cuéntenos aquel episodio en el 2015 cuando usted las autoridades lo sorprenden con 200 millones de pesos, 200, sí, creo que fueron 200 millones de pesos en efectivo, horas antes de las elecciones. ¿Ese dinero para qué era? Nunca supimos qué pasó con eso. ¿Está equivocado? ¿No lo sorprendieron a usted con 200 millones de pesos? No, está totalmente equivocado, fueron 487 millones. No fueron 200. Ya. Se está equivocando, corrija la cifra. Y claro, no, le agradezco la precisión. ¿Para qué era ese dinero en efectivo? Absolutamente legales, obedecían a pactos de retroventa, hipotecas debidamente registradas.
en el sistema de registro de instrumentos públicos en el país. ¿Y para qué eran? Tal y cuando me preguntó la policía. Eran para llevarlos a Bancolombia y depositarlos en la cuenta de campaña en ese momento de la gobernación. Eran para la campaña política, que adicionalmente tiene unos recursos necesarios para desarrollar la actividad política. Esos recursos están totalmente legales. Y busque usted, por favor, en Revista Semana. Archivan investigación por el tema del dinero de Yair Acuña. Absolutamente legal mi dinero. Lo que pasa es que esas noticias no son tan leídas y no tienen tanta concurrencia como las noticias que construyen narrativas y que construyen mitos urbanos de personas como yo. Totalmente probado, dinero 100% legal. Pues entonces, candidato, frente a ese mito urbano que usted dice que hay... Camila, dejo claro, nunca fui capturado ni retenido, jamás, nunca. Fui hasta las instalaciones para que contaran mi dinero, porque hicieron todo un escándalo en función de eso y nos hicieron un daño político terrible, pero era mi dinero y sigue siendo mi dinero. Claro. Y por eso, pues queríamos hablar con usted, porque entiendo que usted dice que esto es un mito urbano, usted es un candidato bastante cuestionado, y obviamente entra de esos candidatos, por eso lo presentábamos así, señora Acuña, entra dentro de esos candidatos que sorprende, pues en las regiones que la gente lo reciba de esa manera cuando ha habido tantos cuestionamientos. Usted dice, eso es un mito urbano que se inventan, a mí no me han podido probar absolutamente nada, y por eso estoy dispuesto ya a salir a hablar a los medios de comunicación y desmentir todas esas cosas que se han dicho de mí. Así que yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que haya estado con nosotros aquí en esta sección de Patos al Agua, en donde desde enero estamos hablando con candidatos que se están lanzando a alcaldías y gobernaciones, y en esta oportunidad usted que se lanza a la alcaldía de Sincelejo. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, lo que sí dejo yo sentado es que para que digamos que no haya interpretaciones, nuestro caso particular, el partido de la U ya tiene un acuerdo, digamos, muy avanzado, muy construido, ya, digamos, ya aterrizado con el Partido Liberal en el tema de gobernación. Y nosotros estamos esperando es que eso se formalice para que de pronto no quede la duda. Nosotros acompañaremos al Partido Liberal en su proceso de gobernación. Es decir, y el Partido Liberal, que hoy no tiene candidato avalado legalmente todavía, tiene un sector importante del liberalismo acompañándonos a nosotros. Entonces, en eso hay correspondencia en estos partidos que eventualmente han coincidido en la unidad nacional y en algunas otras ocasiones hemos estado en orillas distintas. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a David Ferro, a Jennifer, a Oscar, a todos por darme esta bonita oportunidad de controvertir y de tener el libre derecho a la defensa y a la réplica en prensa. Señor Yair Acuña, mil gracias por haber estado en nuestra sección de Patos al Agua. Entonces, Oscar, Partido Liberal y Partido de la U en alianza para el departamento de Sucre, Gobernación y Capital, y en este caso Sincelejo, Yair Acuña, candidato a la alcaldía. Pues aquí la narrativa que plantea el candidato es: yo voy a responder todos esos cuestionamientos que hay en mi contra, que durante años, yo diría décadas, ha habido en contra de Yair Acuña, y él dice, a mí no me pueden comparar con el ñoño Elías, porque él además menciona, no se puede hacer esa comparación porque a él lo condenaron y a mí no. El caso del ñoño Elías condenado y también el caso del hombre Malboro condenado. Pero Camila, esa alianza del Partido Liberal con la U en el caso de Sucre seguramente se va a repetir en otros departamentos del país. Y es una alianza fuerte electoralmente hablando. Camila, el actual gobernador de Sucre es del Partido Liberal.